El mensaje, de Isaac Asimov. Bebían cerveza y evocaban viejos tiempos como hombres que se encuentran al cabo de una larga separación. Recordaban los días de combate. Evocaban el recuerdo de sargentos y de mujeres, en ambos casos con exageración. Ciertos horrores parecían cómicos en retrospectiva, y salían a la luz nimiedades olvidadas durante 10 años, incluido, por supuesto, aquel misterio perenne. ¿Cómo lo explicas?, preguntó el primero. ¿Quién empezó? El segundo se encogió de hombros. Nadie empezó. Todos lo hacían, como una enfermedad. Supongo que tú también. El primero se echó a reír. Nunca me pareció gracioso, murmuró el tercero. Quizá porque lo vi por primera vez en mi bautismo de fuego, África del Norte. ¿De veras?, dijo el segundo. La primera noche en las playas de Orán. Me estaba poniendo cubierto, dirigiéndome hacia una choza de los nativos, y lo vi a la luz de una bengala. George estaba eufórico de alegría. Al cabo de 2 años de burocracia, al fin estaba en el pasado. Podría completar su monografía sobre la vida social del soldado de la Segunda Guerra Mundial, con algunos detalles auténticos. Abandonó la pacífica e insípida sociedad del siglo 30 y se encontró por un glorioso instante en el drama convulso y superlativo del beligerante siglo XX. África del Norte, escenario de la primera gran invasión anfibia de la guerra. Los físicos temporales habían estudiado el área buscando el lugar y el momento perfectos. Ese esquelético edificio vacío de madera. Ningún ser humano se aproximaría por una cantidad conocida de minutos. Ninguna explosión lo afectaría seriamente en ese periodo. Por estar allí, George no alteraría la historia. Representaría el ideal del físico temporal, el observador puro. Era más aterrador de lo que había imaginado. La artillería rugía sin cesar. Los aviones rasgaban el cielo. Las hileras de balas trazadoras horadaban la oscuridad, y el fulgor de las bengalas se diseminaba en curvas sinuosas. Y él estaba allí. Él, George, formaba parte de la guerra, parte de una vida intensa que ya no existía en el manso y afable siglo 30. Imaginó que podía ver sombras de soldados, oír los cuchicheos cautos y monosilábicos. Cuánto ansiaba ser uno de ellos, no solo ser un intruso momentáneo, un observador puro. Dejó de tomar notas y miró su pluma, hipnotizado un instante por la microluz. Había tenido una idea, y miró a la madera contra la cual apoyaba el hombro. Aquel momento no debía de quedar olvidado en la historia. Sin duda, hacer eso no alteraría nada. Emplearía el viejo dialecto inglés y así no habría sospechas. Lo hizo deprisa, y luego vio a un soldado que corría desesperadamente hacia la estructura, esquivando una andanada de balas. George supo que su tiempo había terminado y, de pronto, se halló de vuelta en el siglo 30. No importaba, durante esos pocos minutos había formado parte de la Segunda Guerra Mundial. Una parte pequeña, pero una parte. Y otros lo sabrían. Probablemente ignorarían que lo sabían, pero tal vez alguien se repitiera el mensaje para sí mismo. Alguien. Tal vez ese hombre que corría buscando protección. Lo leería y sabría que, junto con los héroes del siglo XX, estaba el observador puro, el hombre del siglo 30, George Kilroy. Él estuvo allí. Nota al pie de página. Kilroy was here, o Kilroy estuvo aquí, era una frase de uso común y sentido impreciso que se solía escribir en cercas y cuartos de baño. Durante la Segunda Guerra Mundial, su empleo se difundió entre los soldados y pasó a significar: el ejército de Estados Unidos estuvo aquí. Este es un cuento escrito en febrero de 1956, publicado en la revista de fantasía y ciencia ficción que hace alusión al misterio histórico de un mensaje característico de la Segunda Guerra Mundial. Kilroy was here, acompañado de un personaje calvo asomando la cabeza sobre un muro y al mismo tiempo sobresaliendo su nariz, se convirtió en una leyenda entre millones de hombres y mujeres del ejército estadounidense. En realidad no se sabe su origen, se grababa con navajas en cercados o se escribía en urinarios públicos, al punto que llegó a identificarse con el paso de las propias tropas estadounidenses por alguna zona, como si fuera una firma. La teoría más aceptada
da su autoría a James Kilroy, quien durante la guerra trabajó en un astilleros de Quincy, Massachusetts. Su trabajo era revisar los remaches de las planchas de acero. Cuando acababa con una, les hacía una señal con tiza para diferenciarlas de las que no había comprobado, pero debido a que la tiza llegaba a borrarse, cambió la manera de marcarlas. Con pintura escribía la frase "Kilroy was here". Lo normal era que al acabar de construir un buque, la pintura aún perdurara en algunas planchas. Esos barcos se usaban para el transporte de tropas, así que los soldados que embarcaron en esos buques seguramente vieron la marca inimitable. Cuando un barco era hundido, partes del casco se desprendían acabando en las orillas de cualquier playa y bien podían ser aprovechadas como materia prima. El escrito es un relato cuanto menos curioso, que tiene su encanto en la brevedad y la intrascendencia del hecho narrado. La forma en que el maestro toma un hecho misterioso y le da su propia interpretación va muy acorde con el resto de sus escritos. Nos encontramos ante un suceso sencillo, simpático, con el que cualquiera podría llegar a estar interesado, además de que es una invitación al amplio universo de historias que el autor llegó a crear durante su vida, y una ventana a algunos de los temas clásicos de la ciencia ficción, abarcados en sus recopilaciones de cuentos, entre los que se encuentra el que te acabo de narrar. Me gustaría saber tu opinión del suceso en los comentarios. ¿Crees que algo así podría ser posible? Si te gustó, deja tu sabroso like para que en el canal sigamos trabajando en contenido interesante. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.